Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Iván. Bienvenidos a su canal Teslamatic. Continuamos con inquietudes que van surgiendo. En este caso, es una inquietud de un grupo de Facebook de electricidad y automatización. Y siempre es bueno, ¿verdad?, para ir afianzando conocimientos. En este caso, continuamos con la parte de los PLCs. Como digo, esta pregunta es tomado de un grupo de Facebook y nos dice lo siguiente, ¿verdad? Incluso yo le hice la mejora de la imagen para una explicación mucho mejor. Parte del cableado, ¿sí?, de las entradas de un PLC. Eso es súper importante a la hora de cablear, valga la redundancia, a la hora de implementar, a la hora de realizar mantenimiento o a realizar el análisis de fallas. ¿Qué yo voy a ver? Yo debo establecer claramente qué sensores, qué tipo de sensores están conectados a mi PLC, en este caso un módulo de ampliación. Dice, ¿qué tal? Buenas tardes, tengo una pregunta, espero me pueda ayudar, se les agradece mucho. ¿Es posible conectar un sensor tipo PNP de 3 hilos capacitivo a este módulo I/O del PLC? Y ahí mandaba una captura del manual de Rockwell de un PLC de la familia Compact Logic. Quiere decir, ya es una gama media alta de la parte de PLCs de Allen Bradley. Y aquí me indica, ¿no?, lo que dice DC Inputs Wiring Diagram, o sea, cómo está cableado o cómo se cablearía las entradas, obviamente en DC, para este módulo. Y aquí es donde yo debo identificar qué tipo de módulo es en primer lugar. Como dice, es de entradas, ya sabemos. Vamos a también tener de salidas, pero en este caso es netamente de entradas. ¿Cuántas entradas yo tengo? Aquí claramente especifica, ¿verdad?, los pines de conexión. En este caso dice que empieza de la IN 0 hasta la IN 15, que es la última IN, ¿verdad? Entonces, este módulo soporta 16 entradas en DC. Ahora, la pregunta es, ¿puedo conectar un módulo PNP de 3 hilos capacitivo a este módulo? Ahí es donde viene la pregunta, ¿cómo yo interconecto? ¿Sí? Atención. Lo que yo debo saber en primer lugar es cuando estos términos, ¿no? Ya hemos revisado en la parte de variadores de PLCs cuando es syncing y cuando es sourcing. Cuando es syncing, yo ya debo colocar esto. Voy a usar sensores PNP, ¿ya? Cuando es sourcing, voy a colocar sensores NPN. Para explicar mucho mejor, y aquí me dice, ¿no?, cómo interconectar y todo, pero para explicar mucho, pero mucho mejor, voy a tomar en cuenta y desglosar cómo sería una interconexión de un módulo PNP, perdón, de un sensor PNP a este módulo, pero también con la condición o con el conocimiento que debemos tener es que, específicamente hablando de este módulo, ¿qué voy a tener? Como decía, voy a tener 15 entradas, ¿verdad? De la 0 a la 15, o sea, 16 entradas, perdón. ¿Qué quiere decir aquí este DCCOM 1 y DCCOM 2? Indica de que de la entrada I0 a la entrada I7, es decir, las 8 primeras entradas, va a tener un común, en este caso DCCOM 1. Y desde la entrada 9 hasta la entrada 15 va a tener este DCCOM 2. Esto quiere decir que yo puedo interconectar, digamos, ¿no?, aquí sensores PNP y sensores NPN por algún motivo que yo desee. Me da esa opción. Aquí, por ejemplo, no puedo conectar PNP y NPN mezclados en la parte de aquí arriba, o aquí abajo viceversa. Lo que yo sí puedo hacer es colocar arriba PNP o abajo NPN o viceversa. Aquí puedo colocar NPN desde entrada I0 hasta la I7 o PNP acá desde entrada I9 hasta la entrada I15. Entonces, ahí es donde me doy cuenta, ¿no?, cómo yo voy a interconectar. Y obvio también, cuando realizamos ya algún proyecto, yo siempre especifico ya colocar un tipo de sensor únicamente, ¿sí? Ya sea PNP o NPN. Pero digamos, ¿no?, que hay una situación especial de que este sensor necesito un especial y solo tengo salida NPN de este sensor, y yo debería colocar o predisponer un módulo para colocar NPN. Y eso es lo que justamente vamos a hacer, explicando dos claras razones. Miren, ¿cómo funciona el sensor PNP? ¿Qué voy a tener? Por lo general vamos a tener 3 o 4 cables, pero por lo general nos topamos con 3 cables. Un cable va a ser alimentación, por lo general es cable marrón o café, que le llaman en otros países. Y negativo, alimentación positivo y negativo, y por lo general también sabe ser azul, ¿ya? Y la salida, un cable negro. ¿Y qué sería aquí? Esta sería la salida, ¿no? La señal que le llaman, la salida. Cuando es PNP, lo que voy a hacer es
Voy a dibujar esto un poquito más abajo. ¿Qué es lo que va a hacer un sensor? Va a comportarse prácticamente como un switch. Entonces, cuando conmuta, ¿qué va a conmutar? Va a conmutar el positivo. Prácticamente el positivo, ya sea el sensor, dependiendo de cuál sea, fotoeléctrico, capacitivo, inductivo, magnético incluso, dependería de su lógica. En este caso es PNP, es decir, su construcción interna. El transistor, que va a comportarse como un switch, aquí lo dibujo para mejor entendimiento, va a comportarse un switch, pero que va a conmutar el positivo. Entonces, aquí, ¿qué va a salir? La señal va a salir positiva. ¿Qué sucede con los sensores NPN? A ver, coloquémosle acá, NPN así mismo. ¿Qué viene acá? Vendría positivo, vendría el negativo y asimismo vendría la señal NPN. Ahora, ¿dónde va a ir el switch? O sea, ¿cómo iría? ¿Qué parte va a switchar? Switcharía el negativo. Es decir, aquí va a salir una señal negativa para que mi entrada se active. Ahora hagamos este ejemplo. La IN 0 de este módulo, que yo le divido prácticamente, lo que he cogido es esta parte de aquí y lo redibujado acá. Desde la IN 0 hasta la IN 7, vamos a colocar un sensor PNP con esta lógica, ¿no? ¿Qué sería entonces aquí? Colocaría PNP, colocamos aquí positivo, negativo y la señal. Entonces, el positivo es aquí está mi fuente, ¿no? Esto puede venir de una fuente, de un rectificador, etcétera. Por lo general, usamos 24 voltios. Normalizado en la industria para la PLCs es 24 voltios. Colocaría positivo acá y negativo acá, ¿verdad? ¿Sí? Y la salida, ¿qué me va a salir? Positivo, ¿no? Entonces, el positivo iría a mi entrada de mi PLC, a la IN 0. Y ahí estaría conectado, no, ¿verdad? Faltaría lo último, que es la referencia o el DSCOM. Aquí no dice DSCOM positivo o negativo, sino dice únicamente DSCOM. Pero yo he decidido que aquí, en este módulo, toda esta parte de aquí, la mitad del módulo, puede decirse, de la IN 0 a la IN 7, yo quiero colocar PNP. Entonces debe venir el negativo, ¿sí? Se viene al común, al DSCOM y viene listo. Y ahí estaría conectado mi sensor PNP para esta entrada, la IN 0. Ahora, ¿cómo sería el otro lado de aquí? Voy a decir mismo, ¿no? La construcción o la parte física de un sensor va a ser muy similar. Voy a tener positivo, voy a tener negativo y voy a tener mi señal, la salida. Aquí, ¿qué va a conmutar? El negativo. Obviamente, positivo a positivo, negativo a negativo, estaría energizando a mi sensor. Pero ahora cuando es NPN, ahí es donde yo voy a colocar acá, obviamente, la salida a mi entrada de mi PLC. ¿Y ahora qué? En este caso era que el negativo, el común al DSCOM, ¿verdad? En este caso, ahora va a ser lo contrario. El positivo lo agarraría por acá y viene al DSCOM 2. Aquí estaría para sensores, toda esta parte sería para sensores PNP o también, y toda esta parte de aquí estaría para sensores NPN. Lo que le llaman así, ¿no? Lógica, en este caso estoy hablando de entradas, ¿sí? Voy a tener una lógica, aquí sería syncing, ¿verdad? De sync, ¿ya? Y aquí lo voy a tener una NPN, aquí tengo una entrada source o sourcing, ¿sí? Fuente. Entonces, aquí indica de sin, el DSCOM viene al negativo, viene acá. Y cuando es source, viene al DSCOM positivo acá. Y obviamente ahí internamente cierra el circuito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a la final aquí va a ingresar negativo. Y aquí tengo positivo. E internamente me va a energizar el circuito. Puede ser un optoacoplador, etcétera. Que eso ya me habilite que a la entrada, ¿verdad? Y esa entrada, por el bus de datos del rack del PLC, va a la CPU. Y la CPU la interpreta como que se activó la entrada, en este caso IN 9 de este módulo. Verificábamos en un video anterior cómo era también la designación, ¿verdad? Entonces ahí es donde viene la designación de racks, slots o módulos que le llaman, ¿ya? Cómo van interconectados y cómo los vamos programando. Eso también lo vamos a ver en Logix, en RS Logic 500. Vamos a pasar a Studio 5000 y también cómo se verifica en TIA Portal, en Siemens, las dos marcas más importantes. Así que por favor suscríbase a nuestro canal para que vayan viendo cómo vamos a ir avanzando desde estos conocimientos que son básicos, pero muy necesarios para poder interconectar un PLC. A veces dicen, ¿no? A ver, ¿cómo interconecto un sensor PNP?
¿A qué debo valerme? Y ahí es donde ha habido preguntas también. Por ejemplo, me dicen, ¿cómo sé si un PLC me puede controlar a un variador de frecuencia? Debo ver que mi PLC, ¿a qué debo regirme? A mi manual, ¿no es cierto? A su manual de referencia. Ahí va a tener qué comunicaciones va a tener. Por ejemplo, si tiene Ethernet, debería consultar si mediante este protocolo se puede comunicar a un variador de frecuencia que tenga obviamente Ethernet. Pero si no tiene mi PLC Ethernet y mi variador de frecuencia tiene Ethernet, no hay incompatibilidad, ¿verdad? No podría realizarlo. O a veces también preguntan cuál es el PLC, la capacidad que puedo poner en base a mi proyecto. Yo debo hacer una ingeniería de mi proyecto, ¿verdad? Yo debo ver qué tengo de entradas, qué tengo de salidas, qué tengo de comunicaciones, si tengo movimiento, analógicas, digitales. Y en base a eso, obviamente, verificar un PLC que me dé ese número de entradas, salidas, no al justo, ¿verdad? Sino debe tener un rango para futuras ampliaciones, etcétera. Entonces, siempre debo ver esos criterios. ¿Qué me va a dar todo eso? El manual. Siempre el manual de usuario de un PLC o puede ser de un variador de frecuencia, todo. Nosotros ahora con la tecnología únicamente ya vamos a Google, buscamos el manual, número de catálogo, etcétera. Ya tengo toda la información disponible a la mano. Ahora es súper fácil. Volviendo al tema, como decía, de las entradas, salidas, es súper importante poder cablear. Y aquí en base a estos conocimientos yo puedo probar, ¿verdad? Si mi sensor está ok o si mi entrada está ok. Sucede a veces en casos súper bajos, muy bajos de probabilidad, que a veces la entrada se daña, ya sea por algún cortocircuito, etcétera. Se dañó el optoacoplador interno que puede tener y ya no vale la entrada, ¿ya? O también yo puedo catalogar, ¿verdad? Si aquí ya tengo mi señal. ¿Cómo haría la prueba? A ver, haciendo rápidamente. Si yo tengo aquí un multímetro, va a tener una punta positiva, una punta negativa, ¿verdad? ¿Cómo yo probaría? Únicamente lo que debería venir acá, ¿no? Mi punta positiva vendría acá, cambiémosle de color. Vendría mi punta positiva, vendría acá, ¿ya? Y la negativa, ¿qué vendría? Acá, ¿verdad? Al DCCOM. Y haría que energicen al sensor. Si el sensor se energiza, por lo general estos sensores vienen con LEDs de indicación de que cambió de estado de 0 a 1, porque son entradas digitales, ¿ya? Yo debo verificar que aquí también se me encienda un LED, ¿ya? Y si no se me enciende o no veo en el programa que está funcionando, y ahí es donde también viene la parte de las HMI, el diseño, ¿no? Yo debo crear una página donde todas las entradas haya los status, los LEDs de entradas, ¿verdad? Por ejemplo, la entrada I0, la entrada I1, etcétera, que sean unos foquitos, que yo pueda verificar manualmente en la pantalla que el sensor está funcionando, que el PLC está recibiendo la señal. Si yo tengo eso, mucho más fácil, ¿verdad? Pero si no lo tengo, yo voy a verificar el LED. Si no, debo verificar por el programa. Y ahí es cuando yo me doy cuenta, digo, la entrada está bien o está mal. Si llega la señal aquí 24 voltios BDC y en mi programa o en el HMI o etcétera, donde yo pueda diagnosticar, no veo que se enciende, yo automáticamente digo que mi entrada está dañada, ¿sí? Porque aquí me está llegando 24 voltios. O puede suceder lo contrario, ¿verdad? Yo aquí empiezo a medir, conmuta el contacto, puede encenderse el LED, pero la señal no me llega, el sensor en este caso está dañado. Y así rápidamente diagnosticamos problemas en campo. Eso es lo que yo apunto, de que ustedes puedan rápidamente identificar, pero ¿qué se necesita? Los conocimientos básicos, cómo se interconecta un sensor NPN, PNP, que conmuta. Es súper fácil, ¿verdad? Al momento que inicia, es la letra P, yo así me doy. PNP viene de la parte de transistores, ¿verdad? Pero yo digo, cuando es P, conmuta positivo. Cuando es NPN, conmuta el negativo. Súper fácil para recordar, ¿no? ¿Qué tipo? Digo, positivo, negativo, ya. ¿Y cómo debo interconectar? ¿Sí? Y ahí puedo probar y ya puedo implementar mis proyectos rápidamente. Espero que les haya servido este video. Como digo, es necesario tener estos conocimientos básicos para nuestra vida diaria en la parte de electricidad y automatización. Por favor, les invitamos a suscribirse a nuestro canal y también a nuestra escuela virtual en teslamatic.education. Síganos en todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Iván. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Hasta luego.